Hola, buenos días. Muchas gracias, niños, por, como siempre, ver el video de este tema 4. ¿Sí? Bienvenidos, seguimos profundizando en las verdades más importantes de nuestra fe. Y hoy nos detendremos en el segundo artículo del credo en el que reconocemos a Jesús como su único hijo. Por eso el tema 4 nos dice, ¿es realmente el hijo único de Dios? ¿Es Jesús realmente el hijo único de Dios? Primero vamos a ver, pues un currículum vitae, ¿sí? de, de Jesucristo, ¿sí? Un currículum vitae, son dos palabras latinas que se podrían traducir como carrera de la vida, ¿sí? A lo mejor ustedes han oído que pues se usan para los que buscan empleos, mandan su currículum vitae, ¿sí? Bueno, entonces comenzaremos con un currículum vitae de Jesús basados en algunos textos de la Sagrada Escritura y con la información que pues sabemos acerca de él. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver este currículum vitae para que ustedes vayan poniendo atención y lo vayamos viendo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezarlo. Primeramente, su nombre es Jesús. La brevedad del nombre, pues es porque antes no se usaban apellidos. Dirección, nació en Belén, pero sus padres emigraron a Egipto. Cuando murió el rey de Herodes, su padre José, que fue su papá adoptivo aquí en la tierra, quiso que volver al lugar donde nació, pero no fue posible. Entonces se fue a vivir a Nazaret. Teléfono, bueno, pues en sus tiempos no existían los aparatos electrónicos, pero pues podemos llamarle cuando ustedes gusten desde el silencio de tu corazón y seguramente te responderá en el mismo silencio. Su padre, bueno, aquí dice, hay que aclararlo, tiene dos papás. Su verdadero padre es Dios, que es su Padre del cielo. Y como ya te habíamos adelantado, su padre de la tierra es José, un honorable carpintero, descendiente del rey David. Su madre es María, la doncella de Nazaret. Hermanos o hermanas, pues en los tiempos de Jesús, esos términos eran muy flexibles. Con ellos se podían designar a los parientes o incluso a los paisanos. Como ellos, como podrás imaginar, pues tenía muchos parientes entre primos y parientes, donde pues les llamaban hermanos. Su escolaridad, pues bueno, sus bases de su educación, pues se las debe a sus padres, pero pues no continuó sus estudios especializados en la ley y la gente se preguntaba a veces de dónde le viene tanta sabiduría, porque Jesús pues era muy sabio.
Su idioma, por las lenguas que hablaba en su tierra, era el arameo, una especie de dialecto semita, pero podía leer el hebreo, también podía platicar con los romanos, quienes hablaban latín, y en una ocasión, gracias a sus apóstoles Felipe y Andrés, pues también tuvo un acercamiento con los griegos. Su salud pues es buena, aunque a veces no le dejaba ni tiempo ni para comer, pero desde los 30 años se dedicó de lleno a proclamar el reino de Dios y aún así pues se conservaba activo. Sus referencias personales, dice, hay mucha gente que lo siguió y muchos creyeron en él por su testimonio. Bastantes personas lo han visto, lo que él hizo, ¿verdad? Entonces, sus milagros, sus sanaciones. Entonces, pues tenía muy buenas referencias personales. Su objetivo, pues el objetivo de Jesús fue encomendado por su Padre Dios en una difícil misión, que era salvar a los hombres. Él decía, yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Y la vida eterna, pues consiste precisamente en eso, que conozcan al Dios vivo y verdadero y a su enviado Jesucristo, que fue el Hijo de Dios. Y bueno, pues con eso terminamos el currículo vitae de Jesucristo. Ya, acuérdense que hablamos que había 3 dioses en uno solo uno, que era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y bueno, pues aquí estamos ahorita hablando de Dios Hijo. En el credo profesamos nuestra fe diciendo, yo creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Esta es una verdad básica y fundamental de la fe cristiana, profesar que Jesús es el Hijo de María y también es el Hijo único de Dios. En este tema nos preguntamos, ¿es Jesús realmente el Hijo único de Dios? ¿Qué creemos en nosotros y por qué? Si nosotros también somos hijos de Dios, ¿por qué decimos que Jesús es el único Hijo de Dios? Miren, hace 2000 años los paisanos de Jesús creían que él era un hombre como cualquier otro, pues cuando era bebé pues también lloraba, tenía hambre, eh, como todos los bebés jugaba hasta cansarse, también se lava cuando hacía frío, sudaba cuando hacía calor. Sin embargo, cuando empezó a enseñar, a curar a los paralíticos, a los ciegos, incluso a devolver la vida de los muertos, sintieron que Dios estaba actuando en él. Algunos creían que era un loco, otros que era un profeta, otros que era un maestro poderoso en las palabras y en las obras. Ni siquiera sus amigos entendían, después de escucharlo y ver sus obras prodigiosas, que él era el Hijo único de Dios. Aunque ya habían sido testigos en el bautismo de Jesús y en su transfiguración, de que él había sido excepcional, pues escucharon la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado. Fue hasta el acontecimiento de la resurrección que empezaron a comprenderlo. Empezaron a comprender que Jesús era el Hijo único de Dios.
A partir de los encuentros con Jesús resucitado, les fue más fácil creer y reconocer que era el Hijo de Dios. Entonces comenzaron a anunciar con toda seguridad los apóstoles que Jesús era el Hijo de Dios. Anunciaban que aquel Dios que hablaba tantas veces del Antiguo Testamento y de tantas maneras su pueblo, ahora les hablaba por medio de su Hijo. Afirmaban que Jesús no solo escuchamos una palabra de Dios, sino que Él mismo es la palabra de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo de Dios, Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué descubrimos en esto? Se dan cuenta que es el que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios Padre. En Jesús, aquel hombre concreto que vivió en Palestina más de 2000 años, en aquel niño que tuvo que aprender de María, su madre, y José, su padre terreno, de los maestros de su tiempo, de su cultura, en aquel hombre que entrado en años se retiró a su casa para cumplir la voluntad de su Padre, en aquel que obró señales milagrosas y era poderoso en sus palabras, en aquel que padeció y murió y resucitó, reconoció ahora al Hijo único de Dios, el que ya existía con Dios desde toda la eternidad y se hizo carne, se hizo pequeño, se hizo hombre para salvarnos en su sentido excepcional y perfecto. Él era el Hijo de Dios. Así Dios, que para muchos resulta lejano, misterioso, inaccesible, se hizo visible y cercano, pues tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todos creamos en Él, para que tengamos vida eterna. En Jesús Dios se acercó de forma concreta a los hombres, por eso fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando la primitiva comunidad cristiana reconoció que Jesucristo era el Hijo único de Dios, le expresó dándole diversos títulos, como el único mediador entre Dios y los hombres, es el único Salvador en quien debemos poner nuestras esperanzas, es el único Señor que vive ahora resucitado junto al Padre, y por último el título más significativo que fue adquiriendo una profundidad cada mayor en la Iglesia, que es el Hijo único de Dios. Y entonces, si Jesús es el Hijo único de Dios, ¿por qué nosotros también nos llamamos hijos de Dios? Bueno, escuchen, dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, para hacer que recibimos la condición de hijos adoptivos de Dios. En Jesús todos somos hijos de Dios, aunque Él es el Hijo único en el sentido perfecto. Entonces, pues todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero Jesús, pues es su Hijo perfecto que mandó al mundo a morir por nosotros para que nosotros fuéramos salvados, ¿verdad? Por nuestros pecados, para que lleguemos al cielo. Y pues no hay que desechar ese sacrificio de Jesucristo a la basura. Cuando nos portamos mal, cuando echamos mentiras, cuando robamos, cuando decimos groserías, cuando nos peleamos, cuando hacemos malas acciones, pues estamos echando ese sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Pues ahora sí, como se dice, por un tubo, ¿sí? Y de nada valió de ese sacrificio de Jesús si nosotros pues no nos portamos bien, si no respetamos a nuestra mamá y papá,
Ustedes ya algunos ya recibieron la Sagrada Eucaristía, otros la van a recibir. Entonces hay que tener esa oportunidad de que empecemos a recibir a Jesús Eucaristía y de que ya pasamos por el sacramento de la reconciliación o vamos a pasar por el sacramento de la reconciliación para empezar una nueva manera, una nueva vida. Dios siempre nos va a perdonar nuestros pecados, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para no volver a pecar. Y bueno, ¿y tú crees que que Jesús es el Hijo único de Dios? Si es así, te invito a repetir conmigo. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Y bueno, pues vamos a responder ahora, igual después de mí. Yo voy a decir, yo creo que Jesús es el Hijo único de Dios, porque se hizo hombre y nos mostró en el camino hacia el Padre, porque nos amó hasta el extremo muriendo en una cruz para salvarnos, porque resucitó de entre los muertos y nos dio vida eterna. Vamos a escuchar un canto, como siempre, con letra, ¿verdad? Para que lo vayamos siguiendo. Este canto se llama Jesús Amigo, ¿verdad? Entonces, si lo pueden ir siguiendo el canto, qué bien, ¿verdad? A lo mejor no se lo saben, pero pueden irlo siguiendo. Se llama Jesús Amigo. A lo mejor ya lo han escuchado en la misa, ahí con los coros, pero vamos a escucharlo. Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón, así de par en par
Muy bien, pues con esto concluimos el tema 4. ¿Verdad? Recuerden que la sesión de Meet de este fin de semana va a ser mañana domingo, después de misa, la misa que vemos a las 10 de la mañana por Facebook. Bueno, terminando la misa, como a las 11 aproximadamente, vamos a tener la sesión de Meet, ¿sí? Para ver lo del libro, va a ver algunas otras cosas extras, ¿sí? Entonces, la sesión de Meet sería domingo de 11 a 12. Quiero felicitar a los que pues hoy sábado van a hacer su comunión, a Carla Vianey, a Fernanda Geraldine, a Perla Rubí, a Emanuel Alexander, a Julio Santiago y a Dylan Ortiz. Pues los quiero felicitar porque van a recibir a Jesús Eucaristía. Y como lo mencioné la semana pasada, ¿verdad? Pues que no sea la primera y la última vez, ¿verdad? Sino que pues siempre ustedes busquen comulgar, siempre recibir el alimento del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque pues yo conozco muchos que recibieron su primera comunión y ahí se quedó en eso, en la primera comunión, ya no hubo una segunda ni tercera. Entonces, los invito a que pues sigamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, pues de aquí en adelante, ¿sí? Simplemente pues hay que seguir lo que Jesús quiere de nosotros. Y pues también pues agradecerles también a aquellos que me mandaron las imágenes de sus altares. Esta grabación la estoy haciendo el viernes en la noche y algo que me di cuenta ahorita que venía hacia mi casa es de que ya no vi niños pidiendo Halloween, no sé si por lo mismo de la pandemia o no sé, yo confío que ustedes tampoco lo hicieron. Saben que el Halloween pues no es una actividad que pues deberíamos de celebrarla, ¿verdad? Sino celebrar a todos los santos el 1 de noviembre y celebrar a nuestros fieles difuntos el día 2 de noviembre, ¿verdad? Los sigo invitando para que el día 1 de noviembre pues sí se disfracen de un santito y me manden la foto, ¿sí? Y ya después las iremos compartiendo, ¿sí? Entonces, pues gracias para los que mandaron sus fotos de sus altares, ¿verdad? Me estuvieron llegando por aquí en el WhatsApp, ¿verdad? Y pues vamos a hacer la oración final para terminar, ¿verdad? Y pues entonces nos vemos mañana domingo 10 de la mañana en misa por Facebook, en el Facebook de Jesús Manuel Pérez Torres, y mañana domingo también a las 11 de la mañana sesión de Meet. Yo les mando la invitación, ¿verdad? Pues unos minutos antes para iniciar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le damos gracias a nuestro Padre Dios que nos permitió escuchar su palabra, escuchar su voz, para que aprendamos más de Él. Le pedimos que envíe su Santo Espíritu para que nos vaya iluminando nuestra vida, que nos proteja nuestra familia y nos llene de salud. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios los bendiga, nos vemos mañana.